Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro programa de Café Mercosur, el encuentro número 129. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? ¿Cómo está todo por Rosario? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Hola, Osvaldo. Hola, Ramiro. Acá por Rosario. Estamos con gente que anda repartiendo mucho volante de candidatas y candidatos, ¿no es cierto? Sí, y con clima tropical hoy. Y en clima, sí, es cierto. Sí, nos está pareciendo acá un país tropical. Sí, sí. Bueno, es qué cierto. suerte que tienen, qué suerte que tienen. Bueno, vamos a comenzar entonces con una noticia que podemos denominar un refresh, porque es un tema que habíamos hablado en el programa anterior. Bueno, y tiene que ver un poco con esta cuestión de los migrantes y cómo los vamos utilizando para hacer política. Habíamos hablado en los programas anteriores de cómo se hablaba de la crisis humanitaria en Venezuela por la cantidad de gente que había salido de Venezuela. Y que así como se hablaba de la crisis humanitaria, nada se decía del plan de Maduro que se llama Regreso a la Patria, que repatrió muchas personas que salieron de Venezuela buscando supuestamente mejores condiciones de vida que después no las tuvieron. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado de la gente de Perú, hemos hablado de gente de Ecuador. Y ahora están volviendo de Argentina y parece que al gobierno de Mauricio Macri no le gusta mucho esta idea de que los venezolanos no la pasen bien en Argentina y se vuelvan a Venezuela, ¿no? Por un lado estamos, digamos, hablando que las fronteras nuestras son un colador y que no podemos recibir tantos inmigrantes, y cuando viene un avión, o sea, el tercer avión que mandaba Maduro para repatriar 90 venezolanos, ¿qué hace nuestro querido gobierno? No le permite el aterrizaje y hasta ahora no se explica por qué. Son 90 personas que debían volver a Venezuela para tener una mejor condición de vida, que en Argentina estaban en situación de calle, que dormían en los albergues nocturnos, pero solamente dormir, porque durante el día no pueden estar, o sea que tienen que estar deambulando por la calle, vagando por las calles, ¿no? Y ahí encontramos gente de la tercera edad, niños, jóvenes, todos en situación de miserabilidad prácticamente. Y bueno, y el gobierno no les permite volver y seguimos haciendo politiquería con los migrantes, ¿no? Sí, tal vez no les permite volver porque los tienen trabajando a destajo, como les gusta acá a muchos, tener gente trabajando en condiciones de trabajo esclavo. No sé cuál es la explicación que podemos dar para semejante insensatez de este gobierno. ¿Realmente quieren negar que estamos en crisis acá? Y este vuelo que salía no es un vuelo comercial, es un vuelo que venía con un estatus diferente, ¿no? Porque viene como un vuelo sanitario. Entonces no se le podía haber negado el aterrizaje para llevarse a esta gente, ¿no? Entonces, bueno, por eso se me parecía que era una cosa fea. Sí, por supuesto que sí. Bueno, y explícanos qué es lo que está pasando con lo que se ha llamado, por lo menos página 2 se lo llama, ¿no? La familia postal, la familia en el sentido de mafia, ¿no? Porque la fiscal Boquín, a la cual intentaron apartarla de la causa del correo argentino por todos los medios, el gobierno movió todos los hilos, pero la justicia la ratificó.
Esta fiscal está viendo la quiebra del Correo Argentino, originada por el grupo Macri, cuya concesión la había obtenido en los años 90, ¿no? Ujú. Y por el cual no pagó nunca el canon ni siquiera. Ahora resulta que no solamente que debe el canon al gobierno, sino que también estaba haciendo maniobras fraudulentas, ¿no es verdad? Sí, vos sabés que sinceramente no conozco más que la noticia, nunca se supo quién es el estudio que es síndico de la quiebra y lo que sí es importante, los desvíos de fondos, ¿viste? Porque realmente es una telaraña. Lo primero que me gustaría decir, Daniela, es lo que vos decís. No le querían entregar los balances a la fiscal Boquín. Por eso nadie sabía qué es lo que pasaba. Ahí la justicia determinó que le entregaran los balances y ahora viene el primer dictamen de esta fiscal donde se muestra toda esta telaraña. Realmente una telaraña, una ingeniería impresionante para desviar dinero. Es como decís vos, Daniela. Claro. Bueno, acá las cosas que la fiscal Boquín está apuntando son, por ejemplo, algunos pagos a estudios jurídicos que forman parte del propio directorio del Correo. Se agregan algunas otras empresas consultoras, empresas de publicidad, empresas vinculadas con letrados de la concursada y algunos otros egresos por sumas importantes. Y lo que pasa es que mucha de esta gente también, además primero que el Correo estaba en inactividad, o sea, no se sabe por qué se le ha pagado estas sumas, que llegan supuestamente hasta los 35 millones de pesos, y muchos de ellos son actuales miembros del gobierno, ¿no? Por ejemplo, uno de los que se habla es el pago al estudio jurídico Tonelli, del actual diputado Pablo Tonelli, por ejemplo. Claro, claro. Otro a Pablo Cluselias, que es actual secretario legal y técnico. O sea, hay, digamos, como bien dijiste vos, un enmarañado de estudios jurídicos que pertenecen a miembros o a allegados del directorio de la empresa Correos y que también ahora son funcionarios del gobierno público. Y algunos de ellos, como por ejemplo el de Jaime Kledermacher, que además de ser abogados de la quiebra, han sido abogados de un grupo de deudores que le dieron el consentimiento al acuerdo con el Correo. O sea que están de los dos lados del mostrador, del lado de la quiebra y del lado de los acreedores, ¿no? De los acreedores de la quiebra. Claro. Ahí me parece que hay un conflicto irresoluble que no se permite. ¿Cómo? O sea, estos estudios de la empresa deudora y también votan por los acreedores, están de los dos lados. Exactamente, de un gran grupo de acreedores que fue necesario en la votación para que se hiciera el primer acuerdo que no fue homologado por la justicia de Macri por el Correo, por el cual le condonaban más del 93% de la deuda, que no fue aceptado por la justicia hace un par de años atrás y que, bueno, el que era en su momento el ministro Aguad dijo, bueno, está bien, denos un tiempo que hacemos otro. Él, siendo ministro, hablando de la empresa de correos que es de la familia de Macri, o sea que tampoco es del Estado. O sea, acá estamos en una especie como de monarquía. El patrimonio del monarca se confunde con el patrimonio del Estado. Y quedó en un impasse, hasta ahí no se ha hecho más nada. Y ahí fue cuando la quisieron sacar de escena a la fiscal Bochín, y bueno, y la justicia dijo que avaló todo lo que ella había hecho y la ratificó en el cargo, ¿no? Claro, que hay más abogados. Sí, hay más, yo dije algunos nomás, hay muchos, ¿eh? Claro, la ley de concurso pone topes a los pagos de, por ejemplo, asesoramiento concursal. No se podría cobrar más del 4% del activo a la vez se divide entre los síndicos, pero Correo, en teoría, no tenía activos. Se excede, si excedieron, es sencillo, me parece que tendrán que devolver lo que recibieron de más, ¿no? Le tienen que devolver. ¿A quién se lo deben? Se lo deben al concurso. Se lo deben al concurso. Se lo deben se lo deben al concurso, se lo deben a los acreedores. O sea, ¿quiénes somos los acreedores? El Estado, el que nunca le pagó el canon, claro, digamos. Ahí es donde tienen que reintegrar el dinero que se llevaron, digamos. Hablando de eso, mira, de los 708 acreedores que hay, 375 prestaron conformidad en 2016. Uh-huh. Pero, según la fiscal Boquín, 360 de esas conformidades estaban viciadas por conflicto de intereses, que es lo que estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, son 708 los acreedores, ¿no?
Pero vamos a escuchar más de esto, me parece. ¿Que no te parece, Daniela? Sí, sí, me parece que nosotros cuando estudiamos la ley de quiebra, decimos que es una ley que está pensada para todas estas cuestiones, toda esta ingeniería jurídica que sirven para que algunos puedan eludir hábilmente las obligaciones que tienen con el Estado. Porque esta ley surge, bueno, después, cuando se incorpora el cram-down, que es la posibilidad de rescate de la empresa por parte de los trabajadores, como una nueva salida a la quiebra. En realidad, lo que menos le importa acá es a los trabajadores, ¿no es cierto? Acá nadie está hablando de que los trabajadores hayan tenido algún tipo de beneficio. Inclusive esta empresa está sin operación desde el 2004, no hay más trabajadores, no hay más nada. Claro, claro. Donde era el edificio del correo, ahora hay un centro cultural, el Centro Cultural Néstor Kirchner, el CCK. Sí, realmente es una maraña que te digo que da para hacer un trabajo de un estudio importante, porque es... Bueno, te propongo que escuchemos una canción. ¿Qué te parece? Y después continuamos con las pequeñas noticias. Vamos a escuchar entonces a un grupo de mujeres, entre ellas la cantante de Tonolec, a Patricia Sosa y otras dos más, en un tema que se llama Mujer, Cántaro, Niño. Horizontes perdidos, crímenes y castigos bajo el mismo tendal. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad. Ser diferente, habla continente herido, árbol estremecido, tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto, un niño que corre sano del río hacia el mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda, tabúes versus verdad.
Bueno, seguimos entonces ahora con el programa y vamos a hablar de otra noticia que, bueno, es una noticia de terror. Y tiene que ver con la prisión de Lula da Silva y las postergaciones que se hacen. Nosotros estábamos hablando en los programas anteriores de que en realidad hay una especie de dilación por parte de las instancias jurisdiccionales de no fallar el tema de Lula porque nadie quiere, digamos, arcar con el costo de dejarlo en libertad, Daniela. Esa es la verdad. Entonces, esta semana había esperanza de que dos instancias jurisdiccionales muy importantes, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal, que es la Corte Máxima de Brasil, ventilaran algunas cuestiones que estaban tramitándose. El Superior Tribunal de Justicia era el hecho de una apelación que había hecho la defensa de Lula, porque, como habíamos dicho, la primera condena que le impone Moro por 9 años y 6 meses la hizo por hechos indeterminados. Y como sabemos muy bien, dentro de la teoría penal no puede haber hechos indeterminados. Si no hay un hecho determinado, ¿cómo podemos saber si ese hecho constituye delito o no? Si encuadra en el tipo penal. Eso que parece básico, Daniela, ¿te parece lógico, no, Daniela? Sí, estaba pensando qué tipo de delito, por qué delito al final lo condenaron a 9 años. ¿Por qué hecho? ¿Por ninguno? ¿Por qué hecho? Claro, ¿cuál es el hecho? ¿Cuál es el hecho? No han conseguido, la fiscalía dijo que podían ser 3 y el juez los descartó a los 3. O sea que es un hecho. Lo que pasa es que con esta nueva teoría de que basta el convencimiento del juez para que haya condena, ahí ya estamos en la cosa que rompe la causalidad penal, o sea, complicado. Claro, sí, entramos en la arbitrariedad y es lo que quiere el juez, es lo que quiere el juez y punto. Lo dijeron los fiscales con todas las letras, no tenemos pruebas pero tenemos convicciones, ¿no? En realidad acá... Sí, lo dijeron así, lo dijeron textualmente. Bueno, entonces esta semana lo iba a tratar la Sala Quinta del Superior Tribunal de Justicia. Uno de los jueces, el juez Paciornik, se apartó del caso, digamos, se abstuvo de ver, y quedaba compuesta por 4. Son 5 jueces en esta sala. Y el otro juez, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, tuvo un problema de familia. Por eso, digamos, quedó con 3, de 5 que quedaron 3 miembros y por eso se ha decidido esperar hasta un tiempo más. Solo que la próxima semana es la Semana Santa, o sea que esto va a quedar 15 días más cuando podían haber llamado jueces de las otras salas. Claro, podrían haber integrado el tribunal. Claro, y no lo hicieron. No. Les pareció mucho más cómodo patear la pelota para adelante. Y lo mismo ha hecho el Supremo Tribunal Federal, que ya viene... en el Superior Tribunal de Justicia esta causa ya está lista para el debate desde septiembre del año pasado. O sea, cómo los tiempos para condenar a Lula han sido tan rápidos y ahora para rever esa condenación son tan lentos. Y ahora la otra acción que tramita en el Supremo Tribunal Federal, que es la máxima corte, tiene que ver con lo que se llama una acción directa de constitucionalidad. Es una figura interesante, Daniela, que es contrario al pedido de inconstitucionalidad. Sí, sería como acá lo equivalente nuestro de la declaratoria de certeza, que diga, yo quiero saber si esto es constitucional o no, y una declaratoria de certeza, sí. Bueno, esta viene siendo planteada, la habíamos hablado varias veces en este programa, con relación a la prisión en segunda instancia, porque no hay lo que se llama cosa juzgada, o lo que se dice aquí, digamos, tránsito en juzgado, que es algo más o menos parecido, ¿no? Que es cuando no hay más recursos. Entonces ya hubo un cambio en la jurisprudencia. Esto está en la Constitución, en el parágrafo 57 del artículo 5 de la Constitución, o sea, está en la parte de lo general, ¿no? De los principios. Y muchos dicen que es una cláusula pétrea, por eso no se puede cambiar, ¿no? Hasta que no se cambie la Constitución.
Lo que pasa es que hubo al clamor de un hecho mediático. La Suprema Corte de Justicia ha dicho que, bueno, los jueces en determinadas circunstancias pueden hacer efectiva la prisión cuando haya condena en segunda instancia. Y lo que ocurre acá en Brasil, lo que es una excepción, se convirtió en una regla. La cárcel está lleno de gente que está condenada en segunda instancia, un poco por esa onda punitivista que hay dentro de los jueces. Y Lula también lo condenaron en segunda instancia y ni siquiera habían terminado de ver las aclaratorias que pidió la defensa, que ya lo estaban metiendo en cana. Esto se fue hace un año atrás. Lo habíamos hablado en el programa anterior. Bueno, la cuestión es que esta semana tenían que haber visto esa acción que la pidió el Colegio de Abogados de Brasil, y que como cambió ahora el Colegio de Abogados, se hicieron elecciones y cambió la composición, la presidencia le pidió al presidente del Tribunal Superior Federal que le diese tiempo para estudiar lo que ellos habían presentado, digamos, la comisión anterior. ¿Y qué es lo que hizo el señor Díaz Toffoli? Está bien, retiró de la pauta de la votación y ahora no se va a discutir por un buen tiempo. Con lo cual Lula pierde momentáneamente, tiene postergada una gran posibilidad de defensa, porque mucha gente, muchos jueces de la Suprema Corte de Justicia ya cambiaron su forma de pensar a la luz de lo que pasó, de que una cosa excepcional se convierta en regla y que la gente vaya presa contra lo que dice el mandato constitucional. ¿Se entiende, Daniela? Sí, perfectamente. Sí, perfectamente. Y yo te pregunto, ¿alguna articulación en la Corte Interamericana tienen? Se está haciendo una articulación en la Corte Interamericana. Y por otro lado, qué interesante lo que me estás preguntando, Daniela, porque las cosas cómo se van mezclando políticamente, que el ministro de Justicia, el ex juez Moro, actual ministro de Justicia, ha presentado un paquete de medidas, digamos, anticrimen, y entre ellas, que él está desesperado para que sea aprobado, y que inclusive, como hablamos en los programas anteriores, le ha creado una discusión muy grande con el presidente de la Cámara de Diputados, porque no las trataba, que ya dice que la prisión se hará efectiva en segunda instancia. O sea que a través de una ley quieren modificar una constitución, a través de una ley común mandada por el ministro, quieren, como es, modificar una pauta constitucional para que justamente Lula no quede libre, básicamente. O sea, Moro se ha hecho todo lo posible para encarcelarlo, está haciendo todo lo posible para aislarlo dentro del régimen carcelario para que quede preso, ¿no? Para que no salga en libertad. Claro, sí, no podemos esperar otra cosa de él. Ya sabemos que es así. No podemos esperar otra cosa. No. Lamentablemente es así. Bueno, Daniela, vamos a escuchar una canción y nos vamos a la segunda parte del programa. ¿Qué te parece? Sí, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? Actitud Calle de Malena D'Alessio. ¿Vamos? Vamos. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de vez en cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca tenidos en cuenta, los que no cierran en tu cuenta y aunque no quieras darte cuenta, siempre regresan como resucitando del abismo, merodeando en tu conciencia sin esencia, como ángeles en resistencia. No es natural tener el corazón de roca y la sangre fría, no es natural seguir de largo al ver un niño con panza vacía y hacer la vista gorda, disimulando con la propia conciencia que te persigue. Desde Argentina al mundo te lo canto para usted. Nos interesa, las palabras son solo palabras y nunca podrán llenar el vacío en la mesa. Esta famélica, anémica, la indiferencia sin decencia en Sudamérica. Y en las villas, no se trata de dar
tortilla, tira la valla, salí a la calle, deja la silla, a la batalla como Pancho Villa, guerra de guerrilla como el Che Guevara, o como el comandante Chávez en democracia, o como Evo Morales, guerrero Aymara, presidente en tu propia cara, que se descascara, hay cosas que están cambiando en Latinoamérica. En cada barrio, cada favela, cada villa, cada vecindario, son las ciudades de los dioses que a diario van despertando del pasado su legado mitológico, enojados con el sol y con la tierra, sus destinos catastróficos, suicidios, genocidios antropológicos. Cantando, rapeando, rimando, contando, soy la Latinoamérica profunda y ancestral. 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 Soy la Latinoamérica profunda, no te confundas. Estás escuchando Café Mercosur por las radios RCA, Resistiendo con Aguante Oficial y Las Voces del Muro. Dándole continuidad al programa con la parte especial que nos habíamos propuesto para hoy, ¿quién gobierna Río de Janeiro? Y contamos para ello con la participación de nuestro amigo, compañero Gabriel Schulz, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que vive en Río de Janeiro hace muchos años. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Hace cuántos años que estás viviendo en Río de Janeiro? ¿Qué tal, Ramiro? Yo me vine en el 2000. Bastante. 18 años. Va a ser 19 años, 20 ya. Bueno, y Gabriel es, además de ser un profesor universitario, una persona que conoce la realidad de Río de Janeiro como pocos. Y estamos bastante sorprendidos todavía porque la semana pasada se han derrumbado 2 edificios, hasta ahora hay 9 personas que han fallecido. Digamos como que ha destapado una realidad que poca gente quería ver, que nosotros en este programa siempre tangencialmente estamos rozando, pero nunca lo hemos visto con mucha profundidad, que es el tema de las milicias en Río de Janeiro. ¿Y qué son estas milicias? ¿Qué parte de poder tienen? ¿Cómo se han constituido? Buenas preguntas, ¿no, Gabriel? Sí. Digamos, vamos a empezar por un poco por lo contingente que fueron los accidentes que hubo, estas desgracias que hubo recientemente. Y también un poco cómo se llega a la información. La ciudad de Río de Janeiro es una ciudad que frecuentemente tiene lluvias tropicales con bastantes desgracias, bastantes situaciones, digamos, de pérdidas de vida y demás. Ahora, estas que hubo, que causaron estos problemas, fueron bastante atípicas. En primer lugar, porque fueron en abril. Como dice la música de Tom Jobim y Elis Regina, las aguas de marzo que cierran el verano. Es decir, normalmente las lluvias fuertes ocurren hasta marzo. Es muy difícil que en abril, que en pleno otoño, vos tengas este volumen de lluvias como hubo. Pero, digamos, en un contexto de cambio climático, aparecen este tipo de situaciones. Quiero aclarar, Gabriel, que acá en San Pablo también hemos padecido lo mismo, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero, ¿por qué que sale esto, digamos, se publicita mundialmente o llega a otros países la noticia de las lluvias en Río en esta ocasión? A diferencia de lo que yo estaba viendo en algunas coberturas internacionales, no fue porque afectó principalmente las favelas, fue que afectó principalmente las áreas nobles, las áreas de zona sur de la ciudad. Las áreas donde está el turismo, digamos, las áreas donde supuestamente vive la élite. Fue la más, digamos, golpeada. Esto no quiere decir que no hubo en los otros barrios alguna afectación por parte de la lluvia. Hubo, pero no fue el centro de las atenciones. El centro de las atenciones fue Leblon, Lagoa Rodrigo de Freitas, Gavia, todas las áreas más nobles. Inclusive, por ejemplo, acá en Río hubo, desgraciadamente, murieron muchas personas, pero por ejemplo, murió una abuela con una nenita que salían del shopping Río Sur, que de alguna forma es como el Alto Palermo en Buenos Aires, una cosa así bien de clase media, y hubo una gran repercusión por estas dos mujeres que murieron, pero digamos, de los otros no se habla tanto, así, las víctimas cuando tienen un perfil golpean más que cuando tienen otro perfil. Eso fue en relación a las lluvias. Las lluvias fueron terribles y dejaron la ciudad y gran parte de la parte vulnerable de la ciudad muy, muy fragilizada. Y que es lo que vino después con el derrumbe de estos dos edificios. Sí. Estos dos edificios, digamos, se vinieron abajo en una área que es dominada por las milicias. ¿Y qué significa esto? Las milicias, como más o menos todos tenemos una idea, son grupos paramilitares, son grupos que practican violencia y que ejercen sus acciones a partir de la extorsión violenta. Son grupos que controlan un territorio y lucran con ese control de territorio. Parece tipo una cosa mafiosa y es así, es una cosa mafiosa, es extorsivo, pero además de la mafia de vender seguridad a los que viven ahí, ellos son una empresa clandestina de venta de servicios también. Entonces, por ejemplo, tienen el monopolio de la entrega de las garrafas de gas, de las conexiones irregulares a la energía eléctrica para que la gente que vive en las áreas que ellos controlan tengan luz y no paguen la cuenta, la señal de cable y por ahí, digamos, una serie de servicios que ofrecen. Y últimamente ya digamos, ampliando su abanico de ofertas, empezaron a ofrecer servicios inmobiliarios. ¿Y cómo ofrecen servicios inmobiliarios? Aquí en Río de Janeiro hay una gran promiscuidad entre esas milicias clandestinas y tanto el sector político, del ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Entonces, los tipos tienen una cierta cobertura dentro del Estado y por su vez trabajan por fuera del Estado. Y ellos han ocupado áreas que son aquí. Quien conoce Río de Janeiro sabe que es una ciudad que está exprimida entre el mar y la montaña. Y esa montaña, en algunos lugares, todavía conserva el bosque atlántico original. Entonces, ese bosque atlántico original de la ladera de las montañas es espacio público. Estas milicias han avanzado en esos espacios públicos privatizándolos. Y ahí han hecho edificios, condominios, una serie de viviendas que las venden a población de baja renta con bastante facilidad en términos de créditos y de acceso, pero, digamos, no cumplen con ningún control de seguridad. Son cosas que están hechas de forma bastante precaria. Al respecto, solo para ilustrar, Gabriel, los departamentos que ellos venden son muy, pero muy baratos. Claro que los venden sin escritura, son muy pequeños, pero piensen ustedes en un departamento que puede costar más barato 38.000 reales, o sea, más o menos unos 380.000 pesos, y el más caro está a 70.000 reales, o sea, unos 700.000 pesos. O sea, son departamentos muy baratos que la gente que no tiene acceso a la vivienda termina, digamos, de alguna manera tentada a comprarlos. Y como bien dice Gabriel, si no tienen el dinero, ellos mismos prestan dinero a tasas mucho más usurarias que las de los... Claro, y con el estilo mafioso. O sea... Porque esa gente no tiene acceso a la bancarización. Son personas que no tienen acceso a una cuenta oficial en el banco. Muchas veces están, como se dice aquí en Brasil, con el nombre sucio, es decir, que tuvieron un crédito que no lo pudieron pagar, entonces están sin acceso al crédito. Y ellos resuelven por el lado torsivo siempre, es decir, vos pasás a vivir en un departamento de la milicia y no le pagás, sabés que lo que te espera es la muerte, no te mandan un cobrador. No es fácil ser moroso. No te conviene.
interesante lo que estás diciendo, Gabriel, porque estas milicias han crecido siempre en contraposición a lo que son el narcotráfico, que también tiene territorio en otras favelas, ¿no? Pero mientras el narcotráfico, digamos, hace gala de sus homicidios y muestra a las personas como una forma de amedrentar, de imponer, las milicias esconden los cadáveres, como se dice. Entonces todas estas cosas pasan muy desapercibidas, ¿no es verdad, Gabriel? Sí, yo creo que ahí lo que tenemos que analizar es qué es lo que es visible y qué es lo que es invisible en este tipo de sociedades como la nuestra, que la visibilización es mediática. Entonces, parece como que lo que no aparece en los medios no existe. Y la verdad es que la gente que vive en las áreas de milicia o cerca de áreas de milicia o tiene parientes en áreas de milicia sabe perfectamente de qué se trata. Entonces, aquí en Río hay una noción bastante bien construida sobre lo que significan las milicias y los territorios que ellos controlan. Y hay gente que acepta esa regla de juego y dice, yo prefiero ir a vivir a un área de milicia. Entiende que los códigos que ellos establecen son códigos que le agradan. En términos de, como acá en Brasil hay un dicho que dice, el que no debe no teme. Es decir, tiene la idea de que si me porto bien, si yo hago las cosas, voy a estar protegido, en cuanto que en el área que no es de la milicia, en el área que está controlada por el Estado, eso es mucho más difícil, principalmente para personas excluidas, en las cuales, digamos, el Brasil es muy cruel, porque en Brasil, si vos no perteneces al grupo de la élite, o tenés alguna característica que pueda ser leída como de élite, por ejemplo, ser blanco, digamos, se le hace muy difícil a esta gente. Entonces, hay una combinación siniestra entre, digamos, un pertenecer que se da a través de las iglesias neopentecostales, que establece un sistema de socialización y que crea un sentido ante el sufrimiento y ante la negación de la existencia de estas personas, y por otro lado, ante el Estado que los niega, que los invisibiliza, que los precariza, que los margina, aparecen estos grupos que supuestamente los protegen. Ahora, la verdad que los protegen para explotarlos, porque en definitiva se trata de un sistema de explotación. Estos tipos es como que hacen un country privado en los cuales ponen gente adentro para explotarla. A tal punto, Gabriel, tenés razón en lo que estás diciendo de la percepción de la gente y del miedo de la gente, que el periódico Folia de San Pablo fue a hacer una entrevista con uno de la gente que vivía en el otro barrio que está tomado por las milicias, que es el Río das Pedras. Digamos, el vecino del barrio le dio la entrevista, pero en Barra da Tijuca, y escondido, y anónimo. El Río das Pedras es una favela que está en Jacarepaguá, muy cerca de la Barra de la Tijuca. Bueno, y Barra de Tijuca, para los que no escucharon el programa anterior, es uno de los barrios más ricos de Río de Janeiro, y donde vive el presidente Jair Bolsonaro, y donde justamente vivía uno de los milicianos que está preso ahora por estar imputado de haber sido uno de los que mandó a matar a Marielle Franco, ¿no es verdad, Gabriel? Sí. Bueno, eso es lo que yo digo, que hay una promiscuidad con el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, que no es que no haya existido nunca, es que ahora medio como que están perdiendo el pudor, sin que les importe mucho que se note. Claro que sí les importa que se note en el caso de que los asocien con el asesinato de Marielle, pero digamos, por ejemplo, el tema de la pata judicial de las milicias, eso se vio, por ejemplo, en este accidente. ¿Por qué? Porque la municipalidad de Río de Janeiro ya había intentado hacer alguna acción sobre esos edificios construidos de forma irregular. Porque, digamos, hay varios riesgos que esos edificios que la milicia construye tiene, además de la precariedad de los materiales que usan, y además no son hechos por profesionales y no siguen ninguna regla. Entonces tienen, vamos a decir, el sistema de cloacas junto con el sistema de alcantarillado, junto con el sistema de luz, junto con el sistema de gas. Es todo, digamos, muy precariamente construido. Pero además, como pasó acá, en este accidente, están en zonas de derrumbe o zonas en el cual el agua de la lluvia no tiene una salida. Por ser una urbanización también irregular, se afecta el ciclo de las aguas. ¿Qué pasó acá? Estos edificios se cayeron porque el suelo no resistió el peso de la construcción que se había hecho. Se vencieron los cimientos y se les vencieron y se vinieron abajo. Ahora, cuando la prefectura de Río, porque la prefectura de Río consiguió hacer demolición de algunos edificios irregulares, en Recreo dos Bandeirantes, por ejemplo. Cuando hubo un pedido de la municipalidad para
intervenir en estas áreas que eran áreas públicas, que debían ser áreas de mata atlántica, de bosque atlántico, que deberían ser de protección ambiental y demás, eso cuando entra en la justicia, Poder Judicial le niega a la municipalidad la posibilidad de intervenir y de demoler. Y que fueron, digamos, fue la propia naturaleza la que los demolió con la gente adentro. Claro. Gabriel, te propongo que escuchemos una canción y después seguimos con esta pata judicial. ¿Qué te parece? Ok. Vamos a escuchar entonces, ya que estábamos hablando de Brasil, vamos a escuchar una canción de Chico Science y Nación Zumbi que se llama Da Lama ao Caos. Sair daqui pra desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Homem roubado nunca se engana. Da lama ao caos, do caos à lama. Homem roubado nunca se engana. Bueno, continuamos, Gabriel, entonces con el programa. Estabas hablando de la pata judicial, de todo este tema de las milicias, el nombre de una camarista, ¿no? Marilia Castro Neves, que ha tenido algunas participaciones polémicas, ¿no es verdad, Gabriel? Sí, pero ahí la información hay que leerla bien y yo creo que es más grave de lo que parece, porque que es en Brasil se llama desembargadora, pero es una jueza de segunda instancia. O sea, en la segunda instancia lo que funciona es un colegiado, no es un juez individual que da una sentencia. Sí. Esta señora, cuando fue la muerte de Marielle, ella pasó unos mensajes medio como de conmemoración, de que por suerte que la mataron o que bien que hicieron, y publicó unas ciertas afirmaciones mentirosas en el sentido de afectar el buen nombre de Marielle. Entonces hubo una reacción popular bastante intensa y en principio digamos, el propio Poder Judicial le llamó la atención. Pero ¿qué pasa? Yo por lo que vi que más o menos salió, inclusive lo que salió en español, era como que la misma mujer que
difamó a Marielle Franco fue la que evitó que la municipalidad demoliera estos edificios. Y la verdad que es peor que eso, porque como te vuelvo a decir, la segunda instancia del Poder Judicial es un colegiado. Uh-huh. Entonces esta mujer lo que hizo fue la relatora. Ella hizo el relatorio que es leído por el cuerpo y después se vota colegiadamente. Entonces no fue una cosa apenas individual de alguien que es perverso, malo o es corrupto. Aparte, Gabriel, hay otra cosa que es interesante que no quería dejarlo pasar, que dentro de esas difamaciones que hizo con relación a Marielle, la acusó de tener contactos con un comando vermelho, con el comando que es una facción, digamos, de los narcotraficantes, que son los enemigos de los milicianos. O sea, que apuntó muy bien, digamos, ¿no? Y porque existe un sentido común en la clase alienada brasileña de que negro es traficante. Si Marielle es negra, por lo tanto, tiene que ser traficante. Es decir, hay algunas simplificaciones que se hacen muy estereotipadas, muy binarias y muy así arquetípicas, en la cual si vos sos así, sos de una forma, si sos de otro lado. Entonces, para ellos era muy fácil. Era una mujer negra, favelada, ¿cómo no iba a tener vínculos con el tráfico? Ahora, hay veces que es muy caricaturesco, inclusive en la boca de las principales autoridades del país. Yo me niego a nombrar. Parece el Superagente 86, Caos y Control. Pasa a ser una caricatura, digamos, la reducción es tan grande. Las milicias, en gran parte, ese poder simbólico que tienen, es en función de ser supuestamente los justicieros, la salvación blanca que viene a salvarnos de los negros traficantes, que nos matan, le comen el hígado a los nenes. Entonces, hay toda una construcción que fue hecha históricamente y que gran parte de la gente se la come. Sin nombrarlo, podemos decir que el hijo mayor del actual presidente lo dijo en palabras textuales e inclusive le dio la honra máxima de Río de Janeiro cuando él era diputado a algunas personas que estaban en las milicias, como por ejemplo Adriano da Nóbrega, ¿no? Y que él tenía como asesoras, mejor dicho, a la ex esposa de este miliciano, de Adriano da Nóbrega, y a la hija. Hay una gran promiscuidad, Ramiro. Hay una gran promiscuidad y hay también mucha extorsión. Digamos, acá no funciona como en Argentina, que en Argentina la extorsión viene por el lado del carpetazo de los servicios de inteligencia y el escrache mediático. Acá viene por la amenaza de vida. Digamos, cuando a vos no te ponen una carpeta y te dicen, si vos no haces lo que nosotros queremos, te escrachamos o te hacemos una operación y destruimos tu buen nombre. No, acá te matan. Es decir, las milicias, y que fue lo que pasó con Marielle. Claro. Es decir, y por ejemplo, después de Marielle tenemos exiliados ya. Por ejemplo, Jean Willis está exiliado. Marcia Tiburi y el marido se exiliaron. ¿Por qué? Por amenazas de las milicias. Nuestros oyentes no saben quién es Marcia Tiburi. Marcia Tiburi fue candidata, ¿no? Fue la candidata gobernadora por el PT. Una preguntita, ¿las milicias están solamente en Río de Janeiro o hay en más ciudades de Brasil? Es donde nacieron, pero hay una expansión territorial. Digamos que acá son los que tienen postdoc. Ajá, ahí están. Y yo una duda que me quedaba sobre el sector donde estaban, por ejemplo, estas construcciones que están en las zonas de las milicias, no entendí bien si son zonas más postergadas o son zonas más, o sea, no favelas, sino zonas, no sé, no entendía bien el tipo de configuración de la gente que convive en ellas. No, el público de ellos es el subproletariado, es lo que Marx diría el lumpen proletariado. El lumpen. Claro, son personas al margen, personas que tienen actividades de sobrevivencia, la mayoría son precarizados, que no tienen vínculos que les permitan tener una inserción correcta en el Estado, es decir, en el Estado, en la sociedad. En la sociedad, sí, una inserción legal, diríamos, que no estén al margen. Claro. Yo no sé cómo fue en este barrio donde se cayeron los dos edificios, que es vecino a este que estábamos comentando tanto, que es el más famoso, que es Río das Pedras, ¿no? Pero en Río das Pedras, según la Asociación de los Moradores, el 90% son gente del nordeste. Y según los datos de la municipalidad, hay 68.000 personas que viven. Pero esto es del 2010. Pero según la Asociación de los Moradores, de los vecinos, hay más de 200.000 personas. Como un estado paralelo e invisible, ¿no? Que está lejos de lo que pueden hacer las autoridades.
Independientemente del número, digamos, ahí vos ya tenés otra constatación de que el Estado ni siquiera sabe hacer un censo ahí. Está mostrando su total falta de intervención en ese lugar. Está bien. Son combinaciones de mucha precariedad y la milicia aparece como El Salvador. Claro. Y yo quería ir más o menos terminando nuestro encuentro, Gabriel, con la cuestión de la seguridad y del papel de los militares que están, digamos, comisionados y medio como que han tomado las tareas de la policía, que debía ser de la policía. Eso lo hemos hablado en este programa en su momento, porque estamos también chocados por un hecho muy grave con el asesinato de un padre de familia, ¿no es verdad, Gabriel? Sí, fue terrible. Eso fue una cosa inadmisible. Digamos, negro se mata todos los días. En Brasil hay, desde hace muchos años, un genocidio. Nosotros estamos viviendo un genocidio dirigido a la raza negra. Lo que ocurre es que a veces la situación en la que ocurren esos asesinatos son muy indignantes. Todas las muertes por violencia estatal o por violencia paramilitar pero este fue terrible. Porque le tiraron 80 veces, 80 tiros al coche. Tenés que tirar 80 tiros. Claro. A ver, si tenemos un genocidio contra los negros en marcha, y si eso viene ocurriendo sistemáticamente, y si eso tiene además, digamos, una especie de tolerancia político, judicial y mediática, que lo oculta o que lo justifica o que lo presenta de una manera que no es. Y la única posibilidad de resistencia que vos tenés son las redes, digamos, la militancia, la posibilidad de salir a hacer una contrahegemonía comunicativa. ¿Qué pasó ahí? Pasó que ahora vos tenés en el gobierno nacional y en el gobierno estadual de Río de Janeiro personas que están diciendo prácticamente lo mismo que dice Patricia Bullrich en Argentina. Las fuerzas de seguridad tienen que tirar. Y si la persona tiene perfil de peligroso, bueno, corresponde que lo bajen de un tiro. Básicamente es eso. Estoy haciendo una lectura vulgarizando el mensaje. Pero el actual gobernador, que también pertenece al partido del presidente, lo dijo con esa misma letra, Gabriel. Sí, él dijo, hay que mirar la cabeza y tirarle. Sí, más o menos eso, dijo, hay que mirarle la cabeza y tirarle. Bueno, y era un tipo que era juez. Sí. El actual gobernador era un juez. Sí. Entonces, ¿qué pasa? A este muchacho que han matado, la confusión que parece que hubo fue que había una alarma por unos bandidos que estaban escapándose en un tipo de vehículo. Cuando aparece el mismo vehículo, pero con una familia adentro en vez de los bandidos, ellos sin decir agua va, le empezaron a tirar, le tiraron 80 tiros. Con el auto parado, la familia salió corriendo, el único que llevó los tiros fue básicamente este conductor. Todos eran negros. Ahora, ¿qué pasa? Por la localización en la que estaban, era lógico que, digamos, si tirás un tiro al aire y le va a pegar a alguien, es muy probable que le pegue a un negro porque era una región digamos, en esta ciudad existe una segregación espacial. Entonces, hay barrios de negros, hay barrios de blancos. Si vos tirás un tiro en un barrio de negros, probablemente, mataron a este muchacho. ¿Quién lo mató? Lo matan los militares. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo recientemente estuve en Roma. En Roma, el control del terrorismo, de las calles, la seguridad en las calles de Roma, principalmente cerca de los grandes centros turísticos, lo hace el ejército también. Sí, yo estuve el año pasado, son militares. Son militares que fueron entrenados para el combate. Para hacer eso. Exactamente. Y para la lucha antiterrorista en la forma en que Europa entiende el terrorismo. Es decir, Europa clasifica al enemigo como un enemigo externo con una determinada característica y entrena sus fuerzas de seguridad contra ese enemigo externo. Nosotros en América Latina tenemos históricamente lo contrario. El enemigo es un enemigo interno y las Fuerzas Armadas están destinadas, las fuerzas de seguridad, de represión, de como la quieras llamar, están destinadas a intervenir contra ese enemigo interno como si fuera un enemigo de la nación, de la patria, de lo que le quieras llamar. Así como en Argentina hay gente, y el propio presidente argentino vive diciendo que el problema de Argentina de 70 años es el peronismo y que mientras haya peronismo habrá problemas. Acá hay brasileños que están convencidos que el problema es la mixtura de razas, es decir, que lo que perjudica al Brasil y lo que no deja al Brasil transformarse en una potencia es la existencia de los negros. Así como hay gente que quiere salir matando peronistas en Argentina, hay gente que quiere salir matando negros en Brasil. Básicamente es eso, es un gorilismo carioca, brazuca. Y hay un odio muy grande que fue sembrado, fue creado contra las poblaciones
digamos, más pobres, porque la pobreza, además de femenina, es negra en este país. Claro. Además yo le agregaría por ahí un elemento que también no es tan grande como el tema de la raza, pero también me parece que es muy importante, que es que esta vez la intervención militar en Río de Janeiro está siendo monitoreada de alguna manera, lo cual no había ocurrido en ninguna de las 12 anteriores, ¿no? O sea, todas las intervenciones militares en Río de Janeiro fueron exitosas porque nunca hubo un balance inicial de cómo estaba la situación. Cuando se van dice que fue exitosa, pero no sabemos cómo estaban antes. Y ahora que hay por lo menos se hace un seguimiento del accionar, me parece que también eso crea una especie de zozobra dentro de los propios militares. También tenemos que aclarar que Marielle también formaba parte de esa comisión que estaba así, Sí, digamos. Bueno, sí. Claro. Bueno, pero eso forma parte, Ramiro, vos lo debes saber muy bien, de la propia interna del gobierno. Es decir, sí. Digamos, hay una interna muy grande entre los militares y el gobierno. Porque, digamos, el presidente es presentado como una persona militar que nombró muchos militares, pero lo expulsaron de las Fuerzas Armadas. Hace 28 años. Y por corruptos. Exactamente. Es decir, que, digamos, nos gustan los uniformes, pero, viste, no somos todos iguales. Entonces, hay una gran interna. Y así, para que se entienda más o menos, la interna está dividida entre los neoliberales y los nacionalistas. Los neoliberales dispuestos a entregar prácticamente todos los recursos naturales de Brasil a los Estados Unidos y a las empresas norteamericanas, al poder financiero internacional, y los nacionalistas no, que los nacionalistas son más los que se aferran al modelo de la dictadura 64. Entonces, por un lado, vos tenés un rescate simbólico del propio presidente de la dictadura 64 como una dictadura que vino a poner orden y que salvó al Brasil del comunismo, porque todavía están en la Guerra Fría, ¿viste? Pero no rescata el lado nacionalista, el lado desarrollista de esa dictadura. Estos tipos son totalmente entreguistas, es como también el presidente argentino, es decir, la línea de los neoliberales brasileños, de los entreguistas. Y hay una gran interna y una disputa de poder que yo creo que no va a terminar muy bien esto. Veremos nuevos capítulos. Osvaldo, Daniel, ¿alguna pregunta para Gabriel? No, la verdad que nos dejó con la boca abierta. Un gusto escucharte, Gabriel, y la verdad que fuiste muy claro, la verdad que... Dio cátedra, ¿no? Sí, nos dio, ¿no? Bueno, muchas gracias, chicos. Gabriel, te dejamos un abrazo inmenso, impresionante, y muchísimas gracias por la colaboración con el programa, y esperemos verte de nuevo hablando de temas de género también, ¿no, Gabriel? Sí, y de raza. Y de raza, exactamente. Chao, chicos. Un abrazo inmenso, Gabriel. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Bueno, y vamos dejando por aquí. Recordamos que este programa se transmite por las radios RCA y Las Voces del Muro. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter, como Café Mercosur. Y los programas anteriores lo pueden escuchar en iVoox y en iTunes, o visitar nuestra página cafemercosur.com. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima.